Doctor Camilo Romero, bienvenido a Manizales. Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro medio de comunicación Manizales Denuncia, medio digital alternativo con más de 15 años para los manizaleños y los caldenses. Y hoy tenemos a una persona que ha estado muy de cerca de una campaña presidencial que ha letrado hoy por acá, por estas tierras cafeteras. Bueno, primero un gustazo. Gracias por invitarme a este espacio. Quíteme el doctor. Muy contento de estar aquí en Manizales. Yo estuve recorriendo el país en esta campaña con Cepeda desde el viernes 6 de febrero en Santa Marta y nos recorrimos todo Colombia. Mañana se termina esta campaña, hay una reunión de liderazgos para coordinarlo del domingo en Girardot. Y de verdad lo que puedo decirles es que hay un despertar del pueblo colombiano y Manizales y Caldas no es la excepción. El pueblo colombiano despertó y eso es lo más importante que se puede lograr en un momento histórico como el que estamos viviendo. Así es que me trae a Manizales esta campaña, una reunión en un recinto cerrado, que agradezco la invitación del exconcejal Camilo Muñoz, que tuvo la gallardía de renunciar al consejo, a su credencial, a su espacio político ganado por la incoherencia de ese partido, el nuevo liberalismo, de irse con el uribismo. Él prefiere y está haciendo lo correcto, la coherencia, y ha dado una demostración que me parece importante y significativa para que la valoremos todos y para que la podamos respaldar. Así es que estoy aquí por esa invitación de Camilo Muñoz y por supuesto para fortalecer la campaña de Iván Cepeda, que es la campaña de la mayoría prefiere en Colombia, digamos, y que nosotros estamos acompañando, impulsando con toda la voluntad y con toda la decisión. Mencionaba usted al exconcejal Camilo Muñoz y quienes lo conocemos sabemos que desde sus bases y sus inicios con el movimiento estudiantil pertenecía más por el movimiento que usted representa. Creería yo que para quienes fue la sorpresa fue para sus jefes en el momento de la renuncia, porque al momento de imponerles un candidato que no representa las bases de él, pues se une a esa fuerza política que usted representa hoy, y lo vimos también con ustedes en La Dorada, en la tarima, con el candidato Iván Cepeda. Pasando a otro tema, ustedes los hemos visto llenando absolutamente en cada plaza de todo el país. Usted popularizando la frase de moda que empezó con el presidente, pero se la trasladaron ya a Iván Cepeda. Usted, al final vamos a cerrar con esa, pero a lo que iba es que ustedes plaza que van, plaza que llenan, y las encuestas también se ve lo mismo. ¿Cuál es el sentir que tiene Camilo Romero, que ha estado dentro de la campaña en las entrañas para este domingo 31 de mayo? De optimismo pleno, pero no de triunfalismo. Yo creo que así puedo resumirlo. Tiene usted razón, recorrimos todo el país a lo largo, ancho de Colombia, multitudinario el respaldo. Por eso le decía, para mí lo más importante es que hay un pueblo que despertó, y un pueblo despierto no se va a dejar engañar. Un pueblo despierto sabe lo que ha significado los beneficios del primer gobierno progresista con Gustavo Petro. Allí están las madres comunitarias, que son quienes cuidan a los niños más vulnerables de nuestro país, mientras otros hablan de familia. Ahí están los soldados de la patria, que otros los llamaban héroes de la patria, pero no les pagaban con dignidad. Ahí están los médicos internos, ahí están los policías bachilleres, allí ya están los adultos mayores, que les llega un bono pensional para tener lo mínimo de dignidad. Es decir, millones de colombianos y colombianas, los trabajadores y trabajadoras de este país, que por primera vez tienen un salario digno, un salario decente, ese mínimo vital, no mínimo desde lo bajo, sino mínimo para que se pueda sostener. No mínimo por cumplir, sino así mínimo es, para dignificar. exactamente. Entonces ese salario digno, ese salario vital es muy importante, es trascendente para los colombianos y colombianas. Así es que estamos en un momento en el que la gente ha entendido lo que significa un gobierno progresista y enfrentamos a una derecha que por supuesto sigue en ese esfuerzo de darnos el pulso de lo político, porque finalmente lo político tiene que ver con intereses y ellos tienen su interés definido, determinado, ¿no? Escucharlos, algunos que se creen defensores de la patria, tienen
distorsionado el concepto patria. Para ellos la patria es su bolsillo, para ellos la patria son sus privilegios, para nosotros la patria es el bienestar de estos colombianos y colombianas que nunca tuvieron oportunidad, que son los que mencioné. Por eso nos dejaron el tercer país más desigual del planeta, 20 millones en la pobreza. Y ahora Petro ha logrado sacar a 2.5 millones de personas y más de la pobreza en Colombia, y esto es lo que hacen los gobiernos progresistas. Así es que ese despertar del pueblo colombiano es el que me hace sentir optimista de lo que se viene este domingo para ganar en primera vuelta. Yo creo sinceramente en esa conciencia social, ciudadana de un pueblo que despertó. Algunos los llamarían defensores de la mafia por un montón de situaciones que han ocurrido, y hay muchas personas y el sentir de la calle, y es que el militar, el policía no se glorifica con un saludo totalmente apátrida, sino dándole garantías. ¿Usted qué puede decir que cómo recibieron los soldados, la fuerza militar, la moral antes de este gobierno, y con el gobierno actual, cómo han mejorado sus condiciones? Mire, es que yo conozco ese tema de primera mano porque yo fui senador entre el año 2010 y el año 2014. Y me correspondió la Comisión Segunda, que es la de Seguridad y Defensa. Y allí nosotros luchamos por los salarios de dignidad para los policías y soldados de la patria. Y nunca, no fue ni el gobierno de Uribe, ni el gobierno de Santos, ni el gobierno de Duque el que le cumplió a la fuerza pública con un salario digno. Fue el gobierno de Gustavo Petro. Esa es una realidad. Estaban en 300.000 pesos y se fue aumentando y se duplicó, y esto va a llegar a ese salario mínimo. ¿Entonces están ganando hoy? Bueno, 1.700.000. De 300.000 a 1.700.000. Es un cambio total. Es un cambio muy importante para la sociedad. Conozco casos de familias que tenían que mandarle plata como sea a sus hijos que estaban de soldados. Hoy son los soldados los que le mandan dinero a sus familias para poder acompañar y apoyar. Y eso lo vimos todos, es decir, son demostraciones contundentes, claras. Además, con algo que me parece vital. Este proyecto progresista siempre ha sido generoso, de brazos abiertos. Este no se trata de un proyecto de desquite de una parte de la sociedad contra otra. De hecho, si a alguien le ha ido bien en este gobierno progresista de Petro, es a los grandes gremios y empresarios de Colombia. Es decir, aquí no se plantea algo distinto a que debe haber un crecimiento económico, a que debemos generar riqueza, que le vaya bien a estos empresarios, a estos gremios, pero que por primera vez le vaya bien a la sociedad colombiana toda y que podamos avanzar de manera mancomunada. Eso es lo novedoso. Les va bien a ellos, pero también le va bien a la inmensa mayoría del pueblo colombiano. Aprovechando que usted está acá y sabiendo que usted es una persona de buenas formas y que en los que conocemos su trabajo sabemos que es una persona que no le falta la verdad, ¿usted puede asegurar que Iván Cepeda es guerrillero o que su papá Manuel Cepeda fue guerrillero? Esas son barbaridades. Digamos, si alguien ha estado dentro de la institucionalidad y la democracia, es Iván Cepeda, desde siempre. Primero con el movimiento de víctimas, segundo como congresista de este país, en su primer inicio en el Congreso como representante de la Cámara de Bogotá, luego como senador de la República. Si alguien ha cumplido con lujo de detalles, con todas las digamos, las reglas, los parámetros de la democracia, es un hombre como Iván Cepeda. Es muy curioso que incluso intentan darle a creer a la gente que Iván Cepeda es más guerrillero que Petro lo fue y lo reconoce, y hubo un proceso de paz y está escrito en la historia, y Iván Cepeda jamás ha estado en ese escenario, en ese rol, siempre dentro de la democracia. Y le puedo dar fe de algo, lo acompañé en esta gira, lo vi escribir discursos en los aviones con rigurosidad, un tipo absolutamente coherente con su sentir, con su pensar, sencillo, sin las prepotencias del poder, un tipo del común de Colombia, pensándose y queriendo a Colombia y llegando a leer unos discursos escritos por él con rigurosidad, y que ha hecho lo más difícil de hacer en una campaña, no cometer errores. Yo creo que Iván Cepeda es una prenda de garantía para los colombianos y colombianas de un ejercicio serio, coherente, de respeto institucional, de hacer las cosas de la mejor manera, porque es su cotidiano vivir. Es decir, lo he visto en todos los escenarios posibles en medio de una campaña, y sin duda alguna doy fe que Colombia puede estar tranquila de la ecuanimidad, de la rigurosidad, de la seriedad, de la tranquilidad para ejercer un gobierno como lo va a hacer Iván Cepeda. ¿A qué cree usted que se debe esa escalada de generación de odio tanto desde el expresidente Álvaro Uribe con ese término de guerrillero, cuando es Álvaro Uribe el que tiene un hermano condenado por paramilitares? ¿Esa es la estrategia para él ganar las elecciones? Son intentos desesperados, la verdad.
Por supuesto que generar miedo genera unas reacciones en la sociedad y a lo que se han dedicado es a eso. Pero el pueblo colombiano no es bobo. Cuando le decía que el pueblo colombiano despertó, es que aquí nos metieron todos los miedos posibles, todos. Es decir, aquí se dijo que Colombia iba a ser como Venezuela, aquí se dijo que la inflación y el costo de vida iban a estar disparados, aquí se dijo que el dólar iba a estar por los 10.000 pesos, aquí se dijo barbaridad y media. Y la sociedad colombiana tiene la demostración, no hay nada más importante que la demostración. No nos puede ganar el miedo a lo que ya conocemos los colombianos y colombianas y lo que hemos vivido los colombianos y colombianas. Nos dijeron que iba a haber expropiaciones, no ha existido una sola expropiación. Aquí no hay un modelo, insisto, de una parte de la sociedad en contra de otra. Si ha habido ejercicios marginales en la historia de Colombia que han intentado matar a quienes piensan distinto, han sido los de la derecha, los tradicionales en este país. Si usted ve la historia de Colombia, incluso en la Constitución de 1991, cuando el ADM 19 se conforma, había gente del partido tradicional rojo, del partido tradicional azul, liberales, conservadores, dentro de las listas del ADM 19. Y pasó lo mismo para la Constituyente y para el Senado y para el Congreso de la República. Porque acá hay una concepción del ejercicio de lo público y de lo político, y es que cabemos todos y todas. Han sido ellos los excluyentes. Que le quede claro al país, si ha habido un proyecto generoso, de brazos abiertos, planteándose siempre un ejercicio de un acuerdo nacional, ha sido el progresismo, pero de convicción profunda. Petro empezó con 7 ministros del establecimiento, mayor demostración de que estaba dispuesto a un pacto nacional, a un pacto histórico, a una conversación con todos los sectores. ¿Quiénes nos fallaron? Ellos. Si con 7 ministros debíamos tener la gobernabilidad para que pasen las reformas sociales, que fue por lo que la gente votó y lo que nos hicieron fue conejo, han sido ellos quienes les han fallado al pueblo colombiano y a la democracia de este país, y han sido marginales, y han sido radicales, y han sido capaces de los exterminios más infames en la historia de la humanidad que han ocurrido en nuestro país. Así es que lo podemos decir con claridad. Este es un proyecto amplio, generoso, tranquilo, de transformación democrática y pacífica para Colombia, que sin duda alguna debe dar garantías a todos los sectores, como lo ha venido dando este gobierno, empresarios y gremios, pero también, digámoslo, es inviable una sociedad siendo el tercer país más desigual del planeta. Lo que buscamos es equidad y que podamos salir entre todos adelante. ¿Por qué cree que se da esa dualidad entre lo que dice Álvaro Uribe de Iván Cepeda y lo que dice José Félix Laforí de Iván Cepeda? Y Álvaro Uribe atacándolo con toda su familia, y José Félix Laforí, que es alguien de ultraderecha, que dice que Iván Cepeda es una gran persona, que hace que rompan ese tipo de conceptos. Aunque eso es una buena alerta, porque diría que se podría hacer un acuerdo y que Iván es una persona que dialoga con todos los sectores. Pues de hecho, ver el escenario de Iván dentro del Congreso de la República es un hombre de conciliación. Es decir, allí llegan congresistas de varios partidos políticos a esa conversación, y él ha generado ese tipo de diálogos, incluso con gente al otro lado de la acción política, como quien usted señala, José Félix Laforí, completamente alejado de un proyecto progresista, y él mismo da fe de la conversación posible con Iván Cepeda. Así es que a quienes, como nosotros, respetamos la democracia, la institucionalidad de este país, debemos entender que si hay una prenda de garantía para ese fortalecimiento institucional, es un hombre como Iván Cepeda, que puede darle garantía a todos los sectores en este país. ¿Qué hay de diferencia o qué ve usted que cambió de la campaña de Gustavo Petro a la de Iván Cepeda, viendo el resultado tan grande que han tenido ustedes en cada ciudad que van? Yo creo que sin duda la experiencia propia de cada colombiano y colombiana, lo que le decía, la demostración, que es muy importante. La demostración es más importante que cualquier discurso. Digamos, ante la realidad, ¿qué puedes hacer? Si allí está el salario vital para los colombianos y colombianas, si allí está ese bono pensional para millones de adultos mayores, si allí está la posibilidad del salario digno para los soldados de la patria, como aquí lo referimos, para los policías bachilleres, para los médicos internos de nuestro país, si allí están las madres comunitarias entrando al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, son demostraciones, son hechos, son realidades, no son inventos, no hacen parte de un discurso, hace parte de una realidad. Las cantidades de hectáreas, miles de hectáreas entregadas a los campesinos y campesinas de nuestro país, son realidades que nunca se habían dado en los gobiernos pasados. Eso, creo yo, vuelve esta elección
un escenario distinto. Y a eso es que me refiero con el despertar del pueblo colombiano, porque además de despertar hay una conciencia ciudadana, hay una politización superior de la cultura política en Colombia, y eso lo que hace es que ese pueblo despierto entienda que puede avanzar con un nuevo gobierno progresista como será el de Iván Cepeda. Este medio de comunicación lleva 15 años al servicio de la comunidad, dando las noticias sin filtro como son, denunciando, metiéndonos en investigaciones en contra del poder que van en contra del ciudadano. Y entre esas denuncias que nos están llegando ahora es que hay empresas y empresarios de Manizales que ya están constriñendo al ciudadano para elegir a X o Y candidato. Son empresas y empresarios que nosotros conocemos, que sabemos que están vinculados a la política, y las personas sienten temor de salir a votar por quien quieren votar. ¿Qué decirle usted a ese empleado que tiene ganas pero tiene miedo? Que lo entiendo profundamente, porque lo que está en juego básicamente es el plato de comida en la casa, y que hay que entenderlo, pero que finalmente en Colombia ya muchas ciudades, muchas sociedades de estas distintas ciudades de Colombia han decidido asumir, y lo han hecho con lujo de detalles. Y por eso yo hablo de un voto silencioso. Ese voto silencioso es el del ciudadano y ciudadana que prefiere evitarse la pelea con el jefe, la pelea con el familiar, con el vecino, con el amigo, en sitios donde tradicionalmente ha existido fuerzas contrarias al progresismo, y que finalmente la expresión es íntima, está allí en la urna, y ese momento, digamos, es el momento decisivo. A eso le llamo el voto silencioso, pero que va a ser contundente en Colombia. Así es que a ellos, a ellas, pedirles que más que salir a discutir, a poner en el escenario de lo público, en el escenario de la confrontación, lo haga en el momento más clave, más oportuno, más decisivo, que es en el momento de la urna. Ese voto se ve reflejado. Por eso, mientras nadie creía que el pacto histórico iba a tener una fuerza importante en departamentos, para ponerle un ejemplo como Risaralda, Caldas, fueron los más votados a la Cámara de Representantes. Incluso tengo conocimiento propio que en Risaralda ni siquiera aparecía el pacto histórico ganando una curul en las encuestas. No estaba, pero llegó el día decisivo, y allí esos colombianos y colombianas, ejerciendo democracia, con libertad de conciencia, con la libertad de votar por quienes ellos creen, es que se da el resultado que se dio, por ejemplo, en Risaralda. Así es que a ustedes tranquilidad, pero llegar a la urna a marcar, como varios reels que he visto, varias comunicaciones en redes sociales y demás. Tranquilos, voten por el primero que se encuentre en el tarjetón, arriba y a la izquierda. Camilo, para ir cerrando, sin duda alguna, Gustavo Petro le dio voz a unas personas que nunca tuvieron voz, hizo visible a unos ciudadanos que nunca fueron visibles. Eso lo han reconocido desde Santiago Botero, el que le dicen por ahí Balín, hasta la misma Paloma Valencia. Han reconocido que esa voz que se le dio a la persona, al trabajador, al obrero, a la madre de casa de hogar, a la madre comunitaria, no se puede volver a silenciar. ¿Qué le dice usted de la campaña, Iván Cepeda, usted como representante de esa campaña, a esas personas que están preocupadas por estas elecciones? Hombre, yo creo que Gustavo Petro rompe en dos la historia de Colombia. Estamos hablando de un personaje extraordinario en la política colombiana, que además logra primero ganar la presidencia de este país, que para los sectores alternativos era una utopía, que nos ayudaba a caminar pero no a lograrla, que luego logra muchas políticas públicas en favor de la gente y la ciudadanía de a pie, de esos colombianos que reciben beneficios de este gobierno, como los que he mencionado, pero que además sienten una representación de quienes nunca habían podido expresarse en democracia de manera legítima en contra de un poder establecido, de unas prácticas criminales y paramilitares en Colombia, como existieron. Entonces, lo de Petro es maravilloso en ser capaz de interpretar el momento, de conectar con las mayorías nacionales, de ganar, pero además es importante en las políticas públicas que realiza, y además de eso, en ser capaz de dejar una herencia para que haya un nuevo gobierno progresista en este país. Eso es, sin duda alguna, un lugar que muy pocos pueden ocupar en la historia de Colombia, y Gustavo Petro es el primero en hacerlo posible para las mayorías de Colombia, para las mayorías nacionales. Por eso acompaño y valoro el gesto de nuestro candidato Iván Cepeda, que una vez ganemos en primera vuelta, con optimismo, sin triunfalismo, trabajando de aquí hasta el domingo,
después de ese domingo debe venir un homenaje nacional a Gustavo Petro, porque ha sido el responsable de este momento extraordinario y maravilloso que vivimos los colombianos y colombianas. Camilo, para cerrar, le voy a hacer las últimas dos preguntas, y es: la Casa Char y la Casa de Federico Gutiérrez ya adhirieron a campañas por debajo de cuerda o con mandaderos, como decimos vulgarmente, pero en esas regiones la votación también empezó a cambiar. En Caldas pasa algo similar, siempre ha tenido una tradición de votación muy conservadora por sus raíces, pero también está cambiando. A hoy el candidato Iván Cepeda, que es quien dice va a tomar las banderas de Gustavo Petro, tiene logros para mostrar en esta región. Tal vez es primera vez que un candidato, que un presidente entrega tanto a un departamento. Le hablo del aeropuerto del Café, le hablo de la Universidad de Caldas en Anserma, en La Dorada y muchas cosas más, que los peajes, pero también estamos hablando del tren de cercanías en La Dorada. Entonces, ¿qué decirle usted al caldense? ¿Qué decirle usted a toda esta región cafetera para este domingo, ya para cerrar? Mire, que por más inventos que haya, por más miedos que intenten, elegir a Iván Cepeda es elegir a un demócrata, es elegir a un hombre responsable con la institucionalidad de este país. Lo he visto trabajar en estos días, que ya son meses desde que me vinculé a la campaña, porque estoy convencido que solo la unidad de los sectores progresistas puede lograr ganar las mayorías de Colombia. Iván Cepeda es la prenda de garantía de la democracia de nuestro país. El miedo no puede estar de este lado. Aquí lo que hay es esa garantía y tranquilidad de un hombre absolutamente paciente, riguroso, serio, tranquilo, humilde, sencillo, como la mayoría de los colombianos y colombianas. Es decir, ahí no está la prepotencia del poder, ahí no está el afán por el dinero. Allí lo que hay es un hombre pensante, como es, filósofo, capaz de entender el momento de Colombia, de llevar a cabo la mejor de las campañas, siendo optimista, generoso, con capacidad de diálogo nacional, y decirle entonces a los caldenses que por más miedo que quieran imponernos, el miedo está en otro lugar. No va a estar con nosotros está la esperanza, con nosotros está la posibilidad de un gobierno distinto, y por supuesto que la demostración de este gobierno de Petro es una muestra absolutamente clara, contundente, frente a los miedos, los inventos, las calumnias, las injurias, todas las infamias y las mentiras que dicen. Aquí están las realidades de lo que ha sido un gobierno progresista como el de Petro, y va a estar, por supuesto, la realidad de un gobierno como el de Iván Cepeda. Plenas garantías democráticas para todos y todas en Colombia, que es lo que necesitamos para poder avanzar. Oportunidades, sin duda, garantías, sin duda, gremios, empresarios, industriales, todos, pero también garantías por primera vez a los que menos tienen. Iván quedó muy marcado en su visita a México de una frase que los mexicanos usan mucho, Andrés Manuel López Obrador, el expresidente, y Claudia Sheinbaum, la presidenta actual, y es: por el bien de todos, primero los pobres. No podemos tener una sociedad viable, una sociedad que avance con tranquilidad, si no desatamos dos nudos, el nudo de la violencia y el nudo de la desigualdad. ¿Y cuánto hemos avanzado en desatar ese nudo de la desigualdad? Vamos avanzando, vamos dando pasos certeros, y necesitamos hoy la confianza del pueblo colombiano para que nos acompañe a ganar en primera vuelta este domingo, ya en pocas horas, 31 de mayo, marcando Iván Cepeda presidente. Por favor, no lo puedo dejar ir sin lo que usted está haciendo en todas las tarimas del país. Ya se acabaron las tarimas, pero despídanos con esa frase. Mire, es muy genial, y se lo cuento acá. Estaba en Cartagena hace unos días y una cartagenera se me reía y dice: Camilo, es que como empezaste diciéndolo ya has mejorado un poco, porque es recoger una expresión cotidiana, popular de la costa, que luego se vuelve a decir en cualquier rincón de Colombia y termina siendo una voz, digamos, ¿no? Una expresión, un grito de la sociedad colombiana para decir en dónde estamos. Y me molestaba esta cartagenera y decía que yo empecé diciendo: solo Iván Cepeda en esta monda, ¿no? por el acento del sur, por el acento que nos caracteriza. Y finalmente me dice: bueno, ha ido mejorando, pero finalmente me encontré allí a quien había lanzado esa voz desde el Caribe hace 3 días en la ciudad de Montería. Entonces allí estamos, exacto, el loco Arcángel creo que se llama, exacto, y entonces él con golpes en el pecho decía: solo Iván Cepeda en esta monda. Camilo, muchas gracias por estar acá. Un gustazo.